Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Que el Señor los bendiga, a nuestros amigos también. Gloria a Dios por este momento que podemos estudiar nuevamente la palabra de Dios con nuestros hermanos y poder presentar el escrito está. Mis amados hermanos, vamos a continuar entonces el estudio de este día sobre el título que lo hemos colocado, donde dice: Cristo, Dios está buscando obreros. Dios llama a obreros de sostén propio. Vamos a cantar el himno: Cristo está buscando obreros hoy, para la honra y gloria de Dios. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar por Cristo en su labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Dios, a ti damos alabanza y gratitud. Damos, Señor, la gratitud porque nos das el privilegio de venir a trabajar en tu viña. Gracias, Señor, porque
nos has conservado la fe, nos permites estar en este momento en las horas santas compartiendo tu palabra. Bendice a mis hermanos en donde quiera que estén. Oramos para que el Espíritu Santo dirija esta reunión y que en el transcurso de la tarde, Señor, en todo lo que hagamos podamos honrarte, exaltar tu santo nombre, reconocer en Cristo nuestra justicia y también, Señor, adorarte y darte, Señor, la alabanza y la gratitud a ti. Padre mío, permite que el Espíritu Santo esté con nosotros para seguir estudiando el tema de esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Quizás algunos hermanos estarán entrando más tarde a conectarse. Tuvimos que hacer un cambio en el horario. Ya expusimos la razón y esperamos que con la ayuda de Dios podamos salir victoriosos en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, esta mañana iniciamos el tema sobre el llamado que Dios hace a las personas, hombres y mujeres, para convertirse en obreros de sostén propio y apoyar el ministerio del sostén propio. Estuvimos enumerando en la Biblia muchos de los personajes de la Biblia, muchas personas que desarrollaron digamos, este sistema de sostén propio. Entre ellos, pues el principal y el modelo es nuestro Señor Jesucristo, que se apartó del templo, se apartó de los dirigentes que estaban en apostasía, de ese sistema apóstata, se apartó de los sacerdotes, de esas doctrinas engañosas, y se congregó con aquellos humildes que estaban buscando la verdad, con los sinceros de corazón que buscaban la verdad para obedecerla y para darle la honra a Dios. Entonces, también mencionamos a Pablo, mencionamos a algunas mujeres, a María Magdalena, a Susana, ¿sí? Mencionamos a Andrés y Pedro, a Juan y a Santiago, mencionamos a Noé, mencionamos también, a ver si mis hermanos se acuerdan, a Jeremías, que fue llamado desde el vientre, ¿cierto? A Pablo, también mencionamos a Eliseo, ¿sí? Y quizás nos falta mencionar a Juan el Bautista, a Elías y a muchos otros personajes de la Biblia. Mencionamos a Guillermo Miller y también nos faltará mencionar a otros de nuestros pioneros que permanecieron fieles a la palabra de Dios y lo que dijo la profeta de Dios acerca cómo apoyó el ministerio del sostén propio con sus recursos y con los recursos de algunos hermanos que quisieron apoyar esta obra independiente de las líneas regulares, donde se había convertido eso en una monarquía y en una manipulación, en una manera de controlar. Hoy, hermanos, vamos a continuar en esta parte. Dice la palabra, leímos ayer, esta mañana, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, este párrafo, y hoy vamos a continuar. En las notas biográficas de la hermana Juárez dice, Dios pide que su pueblo despierte, ¿sí? Que su pueblo despierte. Hay mucha obra que realizar y nadie ha de decir, no queremos a este, él nos obstruirá el camino, él nos será un estorbo. ¿No puede Dios encargarse de esto? ¿No hay en esta congregación hermanos que se establezcan en Londres para trabajar por el maestro? Hermanos, aquí hay un caso donde la profeta de Dios hace una amonestación, hace un llamado. Y a partir de aquí vamos a mirar muchos ejemplos, mucho fundamento de que la profeta de Dios apoyaba el ministerio del sostén propio. De hecho, el ministerio del sostén propio en el adventismo genuino empezó
con unas instrucciones que se le dio a la hermana White como profeta y en una carta que ella escribió en 1893 y como ya en 1901, ese panfleto que ella escribió, lo leyó su hijo William White y fue movido a iniciar con la hermana White y otros hermanos, ¿sí? Este ministerio de sostén propio. Lo vamos a analizar. Entonces dice, no hay en esta congregación, por poner un ejemplo, no hay en esta congregación hermanos que se establezcan en Londres para trabajar por el maestro. Esta tarde quisiéramos preguntar, no hay en esta congregación de Arauca, de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, de Nariño, del Valle, del Tolima, no hay en esta congregación hermanos que incluyan las hermanas, que se establezcan en cualquier parte de Colombia o del mundo para trabajar por el maestro. No hay personas que vayan a esta gran ciudad, en ese caso Londres, como misioneros de sostén propio. Entonces, si la hermana White estaba haciendo un llamado a las personas para que se establezcan en Londres como obreros de sostén propio, entonces respondamos a la pregunta, ¿apoyaba la hermana White el sostén propio, el ministerio de sostén propio? Obviamente que lo apoyaba. La hermana White no le llamaba a los obreros de sostén propio como nos llaman ahora, disidentes o separatistas o átomos separados, ¿sí? Disidentes se nos llama. Ella no los llamaba así, les llamaba por su nombre, obreros o misioneros de sostén propio. Pero aunque los misioneros han de hacer todo lo que puedan para hacer obra de sostén propio, los que permanecen aquí, o sea, los que se quedan, los que sábado tras sábado asisten al tabernáculo para escuchar la palabra de Dios, tienen algo que hacer, dijo ella. Los que tienen facilidades y ventajas, cuiden, tengan cuidado, como les dicen a quienes son enviados a los campos extranjeros. ¿Y qué era la amonestación que la hermana White les decía a los que se quedaban sábado tras sábado en el templo a escuchar la palabra de Dios y sin embargo tenían facilidades y ventajas económicas y tenían recursos? A ellos la profeta les dijo, ustedes que se quedan sábado tras sábado en el templo, pero que tienen recursos y tienen facilidades económicas, tengan cuidado de cómo les dicen a quienes son enviados a los campos extranjeros, carentes de toda facilidad de ventaja. Tengan el cuidado de no decirles, debéis sosteneros a vosotros mismos, porque no sirve de nada. El apóstol Pablo más adelante nos va a decir, ¿cómo es posible mandar a un hombre a la guerra sin armas? ¿Sí? ¿Quién fue obrero a sus propias expensas? No le pongan bozal al buey que trilla. Entonces, la hermana Juan les dijo a estos hermanos, ustedes que tienen capacidad económica, tienen ventajas, que se quedan sábado tras sábado en el templo, a estos hermanos que están yéndose o que van a salir a otras partes como a Londres, por favor tengan cuidado de decirles, deben sostenerse a vosotros mismos. Tenían que ayudarlos, tenían que apoyarlos, porque el obrero de sostén propio necesita viajar, necesita comprar material, necesita sostener a su familia, necesita muchas cosas. Y nosotros debemos apoyarlos para eso, ¿verdad? Hay un gran campo abierto. Aquí en el Hechos de los Apóstoles, en la página 286, 287 dice así. Hay un gran campo abierto ante los obreros evangélicos de sostén propio. Y ella no dice aquí obreros evangélicos porque los obreros seamos evangélicos en el sentido de que creamos la doctrina evangélica o adoremos como evangélicos, ¿sí? En el sentido de que evangelizamos, porque el ser evangelista es uno de los dones del Espíritu Santo, evangelizar. Muchos pueden adquirir una valiosa experiencia en el ministerio mientras trabajan parte de su tiempo en alguna clase de labor manual.
Y por este método pueden desarrollarse poderosos obreros para un servicio muy importante en campos necesitados. Los hermanos que aprenden un oficio de labor manual y aprenden la doctrina son muy útiles. Si aprenden la agricultura, si aprendemos la agricultura, si aprendemos la obra médico-misionera, a hacer los tratamientos, si aprendemos a hacer muebles, si aprendemos la costura, la modistería, si aprendemos la panadería, si aprendemos el taller, si aprendemos a hacer ladrillos, somos muy útiles porque una persona que sabe hacer una labor manual y sabe la doctrina, pues va a encontrar cabida, le va a ir mejor, ¿sí? Entonces, por este método pueden desarrollarse poderosos obreros para un servicio muy importante en campos donde se necesite. El abnegado siervo de Dios que trabaja incansablemente en la palabra y doctrina, lo leímos esta mañana, ¿cierto? Lleva en su corazón una pesada carga, no mide su trabajo por horas, su salario no influye en su labor, ni abandona su deber por causa de las condiciones desfavorables. Porque recibió del cielo su comisión y del cielo espera su recompensa cuando haya terminado el trabajo que se le ha confiado. Bueno, el que ha ordenado a sus siervos ir por todas partes del mundo, sostendrá a todo obrero que en obediencia a su mandato procure proclamar su mensaje. De eso debemos estar seguros. Hay muchos que no se animan a ser obreros de sostén propio porque piensan en qué comerán, qué beberán y qué vestirán, y dónde dormirán y dónde vivirán. Hermanos, recuerden que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? Y Dios lo invitó a salir a Abraham para llevarlo a la tierra de Canaán. Y la Biblia dice que a la tierra de Canaán llegaron. En el desierto, hermanos, en el desierto no se desgastó ni el calzado ni los vestidos de las personas que atravesaron el desierto. Bueno, voy a seguir. Allá en Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo va a recordarnos cómo se comportó en esa iglesia, ¿sí? También de Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice él. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Y qué será andar desordenadamente? Bueno, hay muchas maneras de andar desordenadamente entre los hermanos, ¿sí? Esperemos que nosotros no hagamos eso. Ni comimos de balde el pan de nadie, o sea, no comimos gratis. Si alguien nos dio el pan o nos sustentó, no fue gratis, no fue de balde, porque nosotros trabajamos, dice, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Trabajaba día y noche el apóstol Pablo y entre menos gravoso sea, mejor. No porque no tuviésemos derecho, fíjese que él dice, nosotros tenemos derecho a comer el pan, ¿cierto? A ser gravosos a ustedes. Tenemos derecho, dice él. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Bien por el apóstol Pablo que hacía eso, ¿verdad? Y tan grande es nuestro afecto por vosotros, dice él, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Cómo amaba el apóstol Pablo a sus hermanos, a los creyentes de Éfeso? A ver, hermanos, alguien que me mencione en dónde estuvo Pablo y a quiénes les escribió, hermanos. ¿En dónde tanto estuvo? Si vamos por el Nuevo Testamento, empezamos, hermanos, que después del libro de los Hechos, ¿qué libro sigue? Romanos. A los romanos, ¿cierto? Entonces estuvo allá escribiéndole a los romanos. ¿A quién más? Romanos. ¿Quién sigue?
Corinto, Corinto, a los Corintios, la primera y segunda carta. ¿Qué sigue? en Galacia, en Éfeso, en Filipas, Colosia, Tesalónica. Eso. Muy bien, ¿cierto? Exactamente. En todas esas partes. Y la Biblia menciona muchos lugares donde estuvo Pablo en sus viajes misioneros, ¿sí? Con Silas, con Timoteo, con Lucas, ¿sí? Bien. Entonces, porque dice, ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y un obrero de sostén propio debe seguir este ejemplo, comportarse bien con los hermanos, trabajar día y noche y dentro de lo posible, tratar de no ser gravoso, ¿sí? No ser una carga. Después de estas cosas, Hechos 18 también dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahora vamos a mencionar el ejemplo de Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila. ¿Está el hermano Hugo? Halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. ¿Por qué vino de Italia Aquila y Priscila? Por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces Pablo fue a ellos, fue a Aquila y a Priscila, ¿sí? Y entonces eso fue a verlos a Corinto, porque habían sido sacados de allá de Roma. Y como era del mismo oficio, o sea, Aquila era del mismo oficio que el de Pablo, se quedó con ellos, con Aquila y Priscila, su mujer. Y trabajaban juntos, dice. Fíjense que Aquila y Pablo trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Hermanos, más adelante el apóstol Pablo va a mencionar, escribiéndole a Aquila y a Priscila, su mujer, los saluda y les dice, me saludan a la iglesia que está en su casa. Allí hay un ejemplo de que en la casa de Aquila y Priscila había iglesia, porque iglesia es la congregación, no es el templo. Y esta pareja de esposos son un ejemplo, Aquila y Priscila. Aquí hay parejas de esposos, ¿sí? Está el hermano Luis con nosotros, sí, ¿no? Hermano Luis, yo lo saludo desde acá en este momento, y a Francelina, su esposa, así como Aquila y Priscila, el hermano Luis y su esposa. Quizás la hermana Eunice estará ahí también también sabe conectarse con su esposo. La hermana Elsie con el esposo Bernardo, ¿sí? La hermana Gabriela con su esposo Giovanni. Y quizás hay algunas otras parejas de esposos. La hermana Jimena con su esposo Carlos Gómez. Que el Señor nos ayude a ser como Aquila y Priscila, apoyar a los apóstoles, a los profetas, como apoyaron ellos al apóstol Pablo. Bueno, y acá, en esta matutina que llama Recibiréis Poder, página 283, dice, del 29 de septiembre, hablando de Aquila y Priscila como misioneros de sostén propio. Saludad a Priscila y Aquila. Así dice en Romanos 16, del 3 al 4. Mira que cuando les escribe a los romanos, el apóstol Pablo dice, saluden por favor a Aquila y Priscila antes que tuvieran que salir de Roma. Mis colaboradores en Cristo. A ver, ¿quiénes son mis colaboradores? Decía el apóstol Pablo. ¿Quiénes son mis colaboradores? Aquila y Priscila.
Entonces, nosotros, ¿de quién somos colaboradores, hermanos? ¿A quién le estamos colaborando? A ver, debemos colaborar en cada sitio donde estamos. Que el hermano Jimmy pueda decir, mi hermano Jairo es mi colaborador. Mi hermana Argenis es mi colaboradora. Mi hermana Mónica es mi colaboradora. Mi hermano Luis es mi colaborador. Que podamos decir, son mis colaboradores y no nos estamos refiriendo al dinero, a la obra que se hace, a la oración, al ayuno que se hace, al intercambio de materiales, de planes, a las palabras de aliento, a los obreros de sostén propio. De esa manera somos colaboradores, ¿sí? Y entonces dice, mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo dio un ejemplo contra el sentimiento que estaba entonces adquiriendo influencia en la iglesia, de que el evangelio podía ser predicado con éxito solamente por quienes estaban enteramente libres de la necesidad de hacer trabajo físico. Hermanos, lo dijimos esta mañana. Hay algunos que creen que predicar el evangelio o ser obrero de sostén propio es solamente para los ociosos, los que no tienen qué hacer. ¿Sí? Y eso no es así, hermanos. Nos implica estudiar, preparar, leer, orar, visitar, preparar materiales, los que son médicos misioneros, conseguir los agentes con los cuales el Señor va a orar con su poder. Implica trabajo, implica desgaste, implica fatiga, ¿cierto? Como todo trabajo, ¿sí? Esto no es solamente para los desocupados. Entonces, dice, ilustró de una manera práctica lo que pueden hacer los laicos consagrados en muchos lugares donde la gente no está enterada de las verdades del evangelio. Los laicos, hermanos, tienen un valor para Dios, pero muy grande. ¿Cuántas cosas se pueden hacer a través de los laicos consagrados? Su costumbre, la de Pablo, inspiró en muchos humildes y trabajadores el deseo de hacer lo que podían para el adelanto de la causa de Dios, mientras se sostenían al mismo tiempo con sus labores cotidianas. Aquila y Priscila no fueron llamados a dedicar todo su tiempo al ministerio del evangelio. Fíjense que hay obreros de sostén propio que no van a dedicar todo el tiempo al ministerio. Van a dedicar parte de su tiempo al ministerio y parte de su tiempo van a trabajar con sus propias manos para sostenerse, ¿sí? Y aquí dice, Pablo dio un ejemplo y estos humildes obreros fueron usados por Dios para enseñar más perfectamente a Apolos el camino de la verdad. Mire, Aquila y Priscila encontraron a un varón llamado Apolos y le enseñaron la verdad. Y a este Apolos en la Biblia se le da un calificativo, poderoso en las escrituras. Se dice de Apolos. Habían sido enseñados por Aquila y Priscila. ¿Sí? Entonces, el Señor emplea diversos instrumentos para el cumplimiento en su propósito, mientras escoge algunos con talentos especiales para dedicar todas sus energías a la obra de enseñar y predicar el evangelio. Muchos otros, que nunca fueron ordenados mediante la imposición de manos humanas, son llamados a realizar una parte importante en la salvación de las almas. Todos, hermanos, sin excepción, todos somos llamados a realizar una obra importante o una parte importante en la salvación de los almas. ¿Está bien, mis amados? Por ahí hay un micrófono que se me está queriendo como encender. Son de esos que descubres. Sí, permítame. Ok. Muy bien. Todos tenemos una parte que hacer, por sencilla que sea. Mi amado hermano, por sencilla que sea, esa es la parte valiosa para el Señor.
Que el hermano diga, hermano Carlos, yo quiero mañana o quiero esta noche o quiero el sábado que por favor me permita orar para iniciar. Amén por eso. Hermano Carlos, yo quiero tener unos 5 minuticos para presentar un testimonio de lo que he hecho esta semana. Esta semana nos fue de maravillas, hermano. Gracias a Dios. Hay muchas cosas que contar y que compartir con nuestros hermanos. Testificar. Que el hermano diga, hermano, yo he preparado aquí un estudio bíblico siguiendo el lineamiento de los pioneros o de la verdad pura. Permítame presentarlo, compartirlo. Amén por eso. Yo he estado orando por usted, hermano. Hermano, hay una familia muy querida. Yo sé que mis hermanos oran por mí, pero hay un hermano que en el canal de YouTube, cuando tiene señal, nos sigue, es el hermano Bernardo y la hermana Elsie. Y qué alegría, hermanos, escuchar o leerlos cuando dicen, hermano, Dios lo bendiga, seguimos orando por usted, gracias por este tema. Eso alienta, hermanos. Sí, alienta. Y muchas personas escriben pidiendo el contacto. Ahorita nomás, hermanos, esta semana tuvimos la bendición de que el hermano Pedro de Arauca, muchos de ustedes lo conocen, a mi hermano Pedro. El hermano Pedro, Pedro Mendoza, hermano. sí, el hermano Pedro Mendoza, gracias hermana Luz Marina. El hermano Pedro viene en un proceso con otros hermanos de allá, reuniéndose aparte. A raíz de la pandemia, ellos se dejaron de reunir en los templos de la corporación. Y eso, dicen ellos, hablando en los audios, les dio oportunidad para estudiar por sí mismos las escrituras y desapartarse de toda esa doctrina. Y el Señor los ha venido dirigiendo. Entonces el hermano Pedro, a través del hermano Alejandro, me hizo saber que estaban interesados en formar parte de nuestra familia, el remanente historicista. Y entonces yo me comuniqué con el hermano Pedro en Arauca. Él me dio los contactos, me comentó cómo es el asunto. Y hermanos, allí entre estos hermanos, entre estos queridos hermanos de allá, hay unos hermanos que son, por ejemplo, una era directora de escuela sabática, el otro tenía el cargo de anciano, el otro, sí, personas, son como 4 o 5 ellos. Y me dio la oportunidad el Señor de llamarlos ayer a uno por uno, comunicarme con ellos, conversar. Y para la gloria de Dios, ya les estamos haciendo, digamos, el contacto y la preparación, porque en esta semana, con la ayuda de Dios, estaremos incluyendo al grupo El Remanente algunos hermanos que ya vienen en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Ya vienen en un proceso de aprendizaje y están listos para ser acá incluidos, para que sigan compartiendo con nosotros estas verdades. Y gloria a Dios por eso. Hoy estuve intentando matricular a la hermana Fernanda, pero parece que hay un problema con el número que no tiene WhatsApp, pero yo en la noche soluciono eso. Pero sí tenemos ahí en lista, tengo en lista hermano Jason, lo tengo a usted en lista para incluirlo en el grupo. A Vanessa, tengo a los hermanos de Arauca, tengo a la hermana Francelina y al hermano Luis para incluirlos en el grupo. Y a otros hermanos que han venido estudiando con nosotros. Entonces, el Señor añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Y para la gloria de Dios, pues para nosotros es una alegría que muchas personas estén despertando, estén creyendo. Eso es evidencia del poder del Espíritu Santo en las personas. Y es evidencia de que el Señor está dirigiendo este ministerio para crecer y darle la gloria y la honra al Señor. Ahora estamos en Arauca, en Medellín, en Bogotá, estamos en Ibagué, estamos en Nariño, pero hay que crecer, ¿verdad? Nos falta en el departamento del Valle, nos falta en Armenia, quizás nos falta en algunos otros lugares.
tenemos hermanos del Perú, tenemos hermanos de Chile, de México, tenemos hermanos de Bolivia, tengo un hermano de Bolivia que está con nosotros y intercambiamos material, haciendo presencia en toda Colombia con la ayuda de Dios y en todo el mundo, ir creciendo. El Señor nos va a ir aumentando el campo de trabajo en la medida que nosotros demostremos fidelidad en las pequeñas cosas. Si somos fieles en ministrar un grupo, una persona, pues el Señor nos vamos a ir, el Señor nos va a ir ampliando los campos. El hermano Luis me dice, nosotros estamos en Santander. Amén, hermano Luis. Yo sé que usted está allá en su finquita con su esposa y estamos orando también allá en Santander, donde el hermano Luis y la hermana Francelina, ellos tienen un terreno, están tratando de vender una parte, pero no a cualquier persona. Están tratando de vender una parte a alguna persona que profese los mismos principios del adventismo puro para compartir con ellos. Y quizás seguir orando para que ellos lo puedan hacer, puedan conseguir un medio de transporte y poder sacar los productos de la finca para poderlos vender. Recuerden, hermanos, que cuando dimos las instrucciones sobre la vida en el campo, una de esas instrucciones era que hayan las carreteras donde llegue el transporte para precisamente sacar los productos. Pero resulta de que a veces hemos recibido herencias o donaciones y en esos sitios pues los hemos recibido porque fue así. Entonces allá en la vereda Cedro Lebrija, donde está mi hermano Luis con su esposa, para las personas que de pronto tengan familiares cercanos o deseen ir para allá a trabajar en esa finca, a formar parte o comprado, adquirir un pedazo de tierra por allá, bueno, allí hay una oportunidad. Hay una hermana que es nuestra hermana Dalila Prieto, que por estos días anda en la costa, pero que tiene planes también de volver a los lados de Guayabal, porque ella conoció el adventismo historicista del hermano Alejandro Maya y con el hermano Jimmy y con la hermana Argenis por acá. Entonces, ella quiere volver, pero ella me ha dicho, hermano, yo quiero con la ayuda de Dios ir allá, vender esa propiedad y juntarme con una o dos familias y adquirir un terreno para compartir, vivir juntos. Ese es el proceso de las personas que quieren honrar a Dios y quieren vivir en el campo para poder adorar a Dios libremente. Entonces, hermanos, voy a continuar, ¿sí? Voy a continuar. Dice acá que el Señor emplea diversos instrumentos para el cumplimiento de su propósito, ¿cierto? Y entonces que a todos nos llama para realizar una parte importante en la salvación de las almas. Eso lo acabamos de leer. En Hechos 16, aquí hay un ejemplo también muy bonito del apóstol Pablo. Mire lo que dice. Hechos 16:13. Y un día de reposo, o sea, un sábado, salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración. Hermanos, dice ahí el apóstol Pablo que un día, un sábado, salieron de la ciudad, fueron al lado de un río, donde se acostumbraba a reunirse para orar, y me imagino predicar y estudiar. Y se sentaron y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Allí había un grupo de mujeres que se reunían a escuchar la palabra de Dios. Allí había iglesia, hermanos. Ahí estaban congregados en un río, al lado de un río. Sí, un sábado. Entonces una mujer llamada Lidia, apunten ese nombre, Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Entonces estaba oyendo esto. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Espíritu Santo obró,
La convenció. ¿Y qué hizo esta mujer? Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. De esa manera, esta mujer que trabajaba vendiendo púrpura, cuando creyó, el Señor le puso en su corazón ayudar a los siervos de Dios, hospedándolos, quizás alimentándolos, para que ellos puedan seguir haciendo su trabajo. Qué bonito, ¿verdad? Para la honra y la gloria de Dios. Y allí los hospedó porque ahí se quedaron unos días. Bueno, en Hechos 17 también se menciona un caso especial. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Para el apóstol Pablo, la verdad presente, ¿cuál era? Era predicar a Cristo y a Cristo resucitado. La resurrección de Cristo. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Muy bien. Y algunos de ellos creyeron, dice, de estos judíos. Algunos de ellos creyeron. Y se juntaron con Pablo y con Silas y de los gentiles. Y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Un grupo de varias personas. Mujeres nobles, griegos piadosos, judíos, creyeron. Pero había unos judíos que no creían. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, porque lamentablemente en muchos, casi en todos lugares hay celos, ¿sí? Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, los que no son obreros de sostén propio, los que se ganan el sueldo por allí sin hacer mucho, los que no ministran, los que no llaman a los hermanos para preguntarles cómo están, ni ayudarles en la doctrina, ni responden sus inquietudes, ni los ministran, ociosos. Dice, llamaron a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, una multitud, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Para qué? Pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos son los que trastornan el mundo entero, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo Pablo, sus compañeros? Jason o Jasón, como algunos quieran leer. ¿Qué estaban haciendo? Estaban trastornando el mundo con el evangelio. Por eso muchos sintieron celos de ellos. Y los quisieron entregar a las autoridades para que los encarcelen o sigan otro proceso. ¿Sí? El diablo los incitó a hacer eso. Pero estaban trastornando el mundo con el evangelio, hermanos. Con la verdad pura. Con el verdadero Cristo. A los cuales Jason ha recibido, dijeron. Y todos estos, miren lo que hacía Pablo, Jason y los hermanos que estaban con ellos. Y todos estos contravienen los decretos de César. ¿Qué es lo que hacen? Contradicen los decretos del César. Porque los decretos del César, que no son en el Señor, pues tienen que ser contradichos. Deben ser confrontados. Porque el César y Cristo no van de la mano. Aquellos que están del lado del César no pueden ser fieles seguidores de Cristo. Por eso los que se unen al César, las denominaciones religiosas que se conforman como asociaciones religiosas, AR,
o corporaciones religiosas se llaman así porque están unidas al Estado con un credo. Y entonces no pueden, como están unidas al Estado, no pueden contradecir ni ir en contra de los decretos del César. Por eso es que si el César ordena cerrar los templos, los que están unidos al César tienen que cerrar los templos. Si el César ordena vacunarse, los que están unidos al César se tienen que vacunar y promover la vacuna. Si el César le da los mismos derechos a los gays, a las lesbianas, a los transexuales, pues los que están unidos al César tienen que aceptar a estos gays, lesbianas, homosexuales, transexuales. Los tienen que aceptar, bautizar y darles cargo sin dejar de seguir siendo lesbianas, homosexuales, transexuales. Las personas que vienen con ese pecado, los que se echan con varones, pero vienen arrepentidos, vienen convertidos y vienen suplicando la justicia de Cristo para que abandonen esos pecados, amén por ellos. Pero los que vienen para seguir practicando la sodomía y seguir practicando los pecados y quieren seguir teniendo cargos como transexuales o lesbianas o gays, allí hay pecado, hermanos. Pero los que están unidos al César no los pueden impedir, porque están unidos al César. Y entonces no pueden contradecir los decretos del César. Y cuando venga el decreto dominical, estos que están unidos al Estado, pues no podrán contradecir el decreto dominical que vendrá de parte del César. Y entonces apoyarán el decreto dominical y guardarán el domingo como los católicos y evangélicos. Para eso se están preparando. Y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jason y de los demás, lo soltaron. Hermanos, en el conflicto de los siglos, en la página 68, dice algo bien importante. El espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Hermanos, si una persona no tiene espíritu misionero, es porque su corazón no está regenerado, no está convertido. No hay un cambio. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otras almas también al Salvador. Y si la persona no puede hacerlo por muchas razones, tiene el deseo de hacerlo, apoyando el ministerio de los que traen las almas al Salvador. Y de esa manera participan en el gozo de ver almas salvadas para el reino de Dios. Dice, tal era el espíritu de los cristianos valdenses. Allí está narrado, hermano, la historia de los valdenses. Comprendían que Dios no requería de ellos tan solo que conservaran la verdad en su pureza en sus propias iglesias, sino que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara a los que estaban en tinieblas. La obra de estos misioneros empezó al pie de sus montañas, en las llanuras y valles que los rodeaban. Las llanuras y valles del Piamonte, al pie de las montañas. Pero se extendió mucho más allá de esos límites. Noten cómo se nos describe en el conflicto de los siglos a los valdenses. Descalzos y con ropa tosca y desgarrada por las asperezas del camino, como la de su maestro, pasaban por grandes ciudades y se internaban en lejanas tierras. En todas partes esparcían la preciosa semilla. Doquiera fueran,
se levantaban iglesias y la sangre de los mártires daba testimonio de la verdad. Qué historia tan bonita la de los valdenses. El día de Dios, cuando Cristo venga, pondrá de manifiesto una rica cosecha de almas cegada por aquellos hombres tan fieles, de allá, de esas montañas donde eran muertos, de esas cavernas donde se escondían y eran muertos. El Señor levantará a sus fieles y habrá una rica cosecha. A escondidas y en silencio la palabra de Dios se abría paso por la cristiandad y encontraba buena acogida en los hogares y en los corazones de los hombres. Es inspirador, hermanos, leer la historia de los valdenses, pero lamentablemente cuando leemos la historia de los valdenses, también leemos que entre ellos hubo apostasía. Algunos cedieron, prefirieron entregarse a Roma antes que perder su casa o su tierra. Pero gloria a Dios por los que permanecieron fieles. Hermanos, aquí voy a explicar una cosa bien importante. Los misioneros u obreros de sostén propio son llamados miembros de la iglesia sin ser miembros de la organización. Gloria a Dios por eso. Somos llamados iglesia o miembros de iglesia, aunque no seamos miembros de la corporación, de la organización, de la asociación, de la división, de la curia adventista, de la parroquia adventista, aunque no tengamos nada que ver con el Papa adventista Ted Wilson, ni sus emisarios los jesuitas. No tenemos nada que ver con ellos, pero somos llamados iglesia. Miren lo que dice en una carta personal en 1908, que ella escribió en palabras de aliento a obreros de sostén propio, porque ella apoyaba el sostén propio. La obra tendrá que ser llevada adelante en forma independiente en cuanto a la mejor manera de avanzar. Ministerios independientes que no dependan de las líneas regulares de la asociación, de las misiones, de las divisiones, que no tengan nada que ver, de los distritos, de nada que ver. Este campo necesita trabajadores que digan, no me cansaré ni desmayaré. Así dice, hermanos, en palabras de aliento a obreros de sostén propio. No podemos decir, no me cansaré ni desmayaré. Aunque estemos cansados, aunque estemos a punto de desmayar, hermanos, tenemos que seguir adelante. Los miembros de la iglesia deben ser obligados a trabajar. Obligados a trabajar. ¿En qué sentido, hermanos? Mire, ella dijo, tengo instrucciones de decir que los ángeles de Dios dirigirán la apertura de los campos tanto de cerca como de lejos. Hermanos, ¿quiénes son los que van a dirigir la apertura de nuevos campos donde no hay obra? ¿Quiénes son? Los ángeles de Dios, hermanos. Dios llama a los creyentes a obtener una experiencia en el trabajo misionero que se ramifica en un nuevo territorio y que trabaja de manera inteligente para las personas en los caminos. El Señor ciertamente está abriendo el camino para que nosotros, como personas, dividamos y subdividamos a las compañías que han estado creciendo demasiado para trabajar juntas para la mayor ventaja. Aquí la señora Juay, la profeta, la hermana Juay dice que nosotros, que el Señor está abriendo el camino para que nosotros, como personas, noten, dividamos y subdividamos a las compañías que han estado creciendo demasiado, que las dividamos y subdividamos para trabajar juntas para la mayor ventaja. Hermanos, tiene que llegar un día donde nosotros tengamos que dividirnos y subdividirnos con el fin de alcanzar a otros, de ir a trabajar por otros, para obtener mayores ventajas.
Aquí en esta foto, aquí está, hermanos, aquí está la hermana Huay, y aquí dice la hermana Huay con un grupo misionero de sostén propio, incluyendo su hijo James Edson Huay, quien inició la obra de sostén propio en el sur de los Estados Unidos, junto con los pioneros de sostén propio, los hermanos Sutherland y Percy Magan. Están ahí en el colegio, en la escuela de Madison, Tennessee, 1909, 6 años antes de morir la profeta. Hermanos, ¿ya leyeron ustedes la historia de la escuela de Madison? Los que la han leído saben el privilegio que es tener esa linda oportunidad. Los que no han leído, por favor, léanla. La escuela de Madison. Quienes deseen, volvemos a enviar el PDF y que impriman el libro y lo lean. La escuela de Madison. Entonces vamos a ir formando las ideas, hermanos, y vamos a ir respondiendo. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿qué es el sostén propio? Aquí hay una definición que quizás podría ser ampliada, ¿cierto? ¿Qué es el sostén propio? Es otra línea de trabajo, diferente a la línea de trabajo de las líneas regulares de la asociación o de las corporaciones adventistas. Es otra línea de trabajo que usa varias formas o maneras para alcanzar a los perdidos en los vallados y en los callados y en los caminos, aparte de los planes misioneros de la asociación. Nosotros no podemos llamarnos de sostén propio si estamos unidos a la corporación adventista o a la asociación de la corporación adventista o a la conferencia general. Si estamos unidos a ellos, no somos obreros de sostén propio, somos falsos obreros de sostén propio o falsos ministerios de sostén propio. Y aquí aplican David Gates, aquí aplica Nelson Berrú, aquí aplica Carlos Quiroz, aquí aplica Cúcaro, aquí aplica Coronado y Rafael Díaz, que simulan, aquí aplica Esteban Bor, simulan ser ministerios independientes y obreros de sostén propio, pero están unidos a las líneas regulares. El sostén propio es un grupo aparte, o una línea de trabajo aparte de los planes misioneros de la asociación, que trabajamos sin pedir el apoyo o consentimiento para realizar la obra. Y las razones son muchas. Gracias a Dios que no dependemos. No pedimos permiso, no pedimos autorización, sino solamente al Dios del cielo y trabajamos con las credenciales que nos da el cielo a través del Espíritu Santo. Somos libres por eso. Gracias a Dios. En esa misma carta, Palabras de Aliento a Obreros de Sostén Propio dice: toda la iglesia necesita estar imbuida del espíritu misionero. Entonces habrá muchos que trabajarán desinteresadamente de varias maneras sin ser asalariados. Eso es ser de sostén propio. No estar dependiendo de un salario regular o de un cheque. Hay muchos ministros, pastores, que no quieren, mire, son conscientes de la apostasía de la iglesia, son conscientes de su unidad en ecumenismo, son conscientes de la unidad a Roma, son conscientes de la apostasía, son conscientes de la falsa doctrina, pero como no quieren renunciar a su cheque, a sus prestaciones, a sus pensiones, a las comodidades, hermanos, prefieren cerrar la boca y quedarse como perros mudos. Prefieren seguir siendo asalariados por no perder las ventajas temporales que les ofrece la corporación. Entonces venden la verdad o cambian la verdad por un plato de lentejas. La obra
ha debido comenzar pequeña, pero puede ser administrada de tal modo que llegue al sostén propio. Hermanos, quizás en algunas partes estemos pasando por esta experiencia. No somos totalmente obreros de sostén propio porque todavía trabajamos en algunas cosas, buscamos el sustento, pero venimos en un proceso para la gloria de Dios, donde se puede administrar de tal modo que llegue al sostén propio. Una de las maneras en que puede lograrse esto es por medio de los esfuerzos bien dirigidos de los que ya están en la verdad para atraer a otros quienes serán una fortaleza y un apoyo para la obra. De esta manera se estableció la iglesia cristiana. Así se estableció la iglesia cristiana. Hermanos, anhelamos el día en donde definitivamente todo el tiempo del cual disponemos sea solamente para la obra del Señor y nos falte tiempo para dedicarnos todavía a la obra del Señor. Anhelamos ese día. Durante su viaje al Congreso de la Asociación General, vamos a ver o a retomar un poquito las circunstancias que dieron origen al sostén propio. Miren esta fecha, 1901. Durante su viaje al Congreso de la Asociación General de 1901, la señora White tuvo ocasión de pasar por los estados del sur, los estados del sur de Estados Unidos. Pasó por allá en el viaje al Congreso de la Asociación General de 1901 y tuvo la oportunidad de hablar palabras de ánimo y consejo a los que estaban trabajando allí, en el sur, en Vicksburg, Mississippi. Se puso ella en directo contacto con la obra que se realiza en favor de las personas de color, con centro en esa ciudad. En Nashville se encontró con un grupo mayor de obreros que estaban estudiando diligentemente las necesidades de la causa en los estados del sur e inaugurando muchas líneas de trabajo. La hermana White se encontró con esta linda sorpresa. Un grupo mayor de obreros que estaban estudiando por ellos mismos las Sagradas Escrituras y estaban estudiando diligentemente las necesidades de la causa en los estados del sur e inaugurando muchas líneas de trabajo independientes, fuera de las líneas regulares. Aquí hay una pregunta. Entonces, ¿qué circunstancias se vivían en la organización que dieron origen a esta otra línea de trabajo llamada sostén propio? Mis hermanos, ya podemos responder esta pregunta. Vamos a variar un poquito porque aquí veo que algunos se me están durmiendo, están como las vírgenes de Mateo 25, están cabeceando. ¿Será que el almuerzo estuvo muy pesado? Bueno, hermanos, a ver, vamos a despertar. Bueno, por favor, alguien que pueda responder la pregunta que está ahí en la pantalla. ¿Qué circunstancias se vivían en la organización que dieron origen a esta otra línea de trabajo llamada sostén propio? Entonces, hermanos, ¿qué era lo que estaba pasando allá alrededor de 1893 en adelante, pero específicamente 1901, 1903? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué circunstancias se vivían para que se dé origen a esta nueva línea de trabajo? Que, bueno, no nueva porque es bíblica, ¿no es cierto? Pero en el adventismo, dentro del adventismo, era otra línea diferente a la línea común, a la línea regular. Otra línea de trabajo llamada sostén propio. ¿Qué era lo que estaba pasando? Hermanos, adelante.
hermanos estaban estudiando diligentemente las escrituras y la palabra de Dios. Los hermanos estaban estudiando diligentemente las escrituras, ¿sí? Estaban buscando, como dice aquí, buscando o estudiando cuáles eran las necesidades de la causa en los estados del sur y estaban inaugurando muchas líneas de trabajo. Gracias, hermano Luis. Pero había algo que estaba pasando con la asociación y los obreros de color. ¿Qué estaba pasando? Con la Asociación General de los Obreros de Color. ¿Qué fue lo que dio, hermanos? Lo que dio pie para que la hermana vaya a apoyar al ministerio o los ministerios de sostén propio. Es lo mismo que está pasando ahora. Miren lo que estaba pasando. En la colección de los escritos de la hermana White, hecha por los hermanos Spalding y Magan, dice: el fariseísmo en el mundo cristiano de hoy no se ha extinguido. El Señor desea romper el curso de la precisión que ha llegado a ser tan firmemente establecido, lo que ha retrasado en lugar de avanzar su obra. Hermanos, la obra estaba siendo retrasada. ¿Y por qué estaba siendo retrasada? Él desea que su pueblo recuerde que hay un gran espacio sobre el cual la luz de la verdad presente ha de ser esparcida. La sabiduría divina debe tener abundante espacio, la sabiduría divina debe tener abundante espacio en el que pueda trabajar. Se trata de avanzar sin pedir permiso o el apoyo de aquellos que han tomado para sí un poder tipo rey. Entonces, ¿cuáles eran las circunstancias que estaban pasando? Que la Asociación General, con sede en Battle Creek, había tomado para sí un poder tipo rey. Estaban controlando los recursos y estaban requiriendo que para cualquier proyecto se pida permiso, se pida autorización y que pase primero por la junta y que pase por la asociación y después por la división y después por la conferencia y después todo un proceso de control. Y entonces, ¿qué pasó? Dijo la hermana que se trata de avanzar sin pedir permiso o el apoyo de estos señores. El obrero de sostén propio predica, traza planes y va y viene sin pedirle permiso a nadie. En el pasado, un grupo de hombres han tratado de mantener en sus propias manos, ¿qué dice? El control de todos los medios procedentes de las iglesias. ¿Y qué se llama? ¿A qué se le llama? A todos los medios procedentes de las iglesias. Han tomado el control de los recursos y han utilizado este medio de manera más desproporcionada. ¿Sí? Los recursos los han utilizado de manera desproporcionada. La construcción de edificios costosos en esos grandes edificios eran innecesarios y fuera de lugar, dejando lugares necesitados sin ayuda o estímulo, retrasando la obra. Ellos han tomado sobre sí la grave responsabilidad de retrasar la obra donde la obra debería de haber estado avanzando. Se ha dejado a unos supuestos espíritus amables para decir qué campo se debiera trabajar y qué campo no se debiera trabajar. Y entonces el campo del sur, dijeron ellos, ese no se va a trabajar porque allá son pobres, allá no nos van a dar recursos, allá no nos van a dar los diezmos. ¿Para qué invertimos, como decimos en Colombia? ¿Para qué invertimos pólvora en gallinazo? Esa era la manera de pensar de los presidentes y asociados de la Conferencia General
y por eso la hermana White tuvo que escribir y apoyar los ministerios de sostén propio. Ellos han tomado sobre sí la grave responsabilidad de retrasar la obra donde la obra debería haber estado avanzando. Y, hermanos, se invirtieron, aquí dice, unos pocos hombres han mantenido la verdad en canales circunscritos, porque para abrir nuevos campos piden dinero. Solo en aquellos lugares en los que estaban interesados han estado dispuestos a invertir los medios. A ver, a estos sí les vamos a construir templos y escuelas, porque allá sí hay gente que tiene dinero y que nos puede devolver en diezmos y ofrendas, y entonces, a ver, vamos a medio apoyarles y allá sí vamos a construir un templo. Pero acá en esos lugares donde no hay recursos, donde no hay dinero, ¿para qué? Allá no vamos a tener nada, nadie nos va a reintegrar ese dinero. Y al mismo tiempo, en algunos lugares se ha invertido en los edificios 5 veces más dinero que era necesario. 5 veces más se ha invertido. La misma cantidad de dinero utilizado en el establecimiento de plantas en lugares donde la verdad nunca se ha introducido, habría traído muchas almas a un conocimiento salvador de Cristo. Hermanos, ahorita viene a mi mente cuando yo leo esto, y al mismo tiempo en algunos lugares se ha invertido en los edificios 5 veces más dinero que era necesario. A ver, hermanos, estamos despiertos. Les voy a contar no es una anécdota, sino es una historia real. Por allá en el año de 1990, yo recibí un llamado para ir a trabajar como misionero acá en Colombia, tenían la sede en Medellín. No era asociación, sino la división, no era. Bueno, se me escapa. De la Unión Colombiana. Como misionero de la Unión Colombiana, para desempeñar un papel de administrador de una propiedad que donó una pareja de esposos, los esposos Chapman de Estados Unidos, donaron acá en Popayán, en el Cauca, una finca de unas 30 hectáreas para que la Iglesia Adventista, como corporación, desarrolle allí un proyecto y construya un centro de vida sana. Donaron esa propiedad a puerta cerrada. Y por allá en esos años, yo fui llamado a administrar como obrero, como misionero. Y me encontré con la realidad, pues, de que estaba donada a puerta cerrada, estaban las armas, estaba el vehículo, el ganado, todo eso. Entonces empezamos un proceso de construcción de adecuar el sitio, las construcciones, para desarrollar allí un proyecto de un centro de vida sana, donde se puedan ofrecer recuperación a los enfermos, ejercicio, alimentación, tratamientos de hidroterapia, lo pertinente. Cuando pasaron unos 2 o 3 años y se terminó el trabajo de la adecuación, allí en ese lugar, pues este servidor era el administrador y se encargó de todo el proyecto. A los 3 años enviaron un pastor. El pastor se llama, si es que no se ha muerto, se llama Esnoraldo Enrique Duarte, de los Pesados de Cali, de la rosca, como dicen acá, ¿sí? Este señor llegó y la finca, obviamente, la finca producía como finca agropecuaria que era, pues producía, ¿sí? Y los ingresos, pues no eran poquitos, eran bastantes.
Y resulta de que cuando el pastor llegó, el pastor Enrique Duarte, en ese tiempo el presidente de la Unión se llamaba Bernardo Rodríguez. Bernardo Rodríguez Triviño. Era de Santander. No sé si algunos hermanos lo conocen o lo recuerdan. El tesorero se llamaba Cristóbal Pérez y el secretario se llamaba Eliseo Bustamante. Eliseo Bustamante me parece que también es de Bucaramanga y llegó a ser presidente de la Unión por muchos años, hasta hace poco. Cuando llegó este pastor Enrique Duarte, obviamente este servidor pues ya pasó a un segundo plano y yo comencé nomás a hacer las labores de la agronomía. Pero nos dimos cuenta de que este señor, que llegó subido en un carrito viejito, en un Renault 4 ahí desartaladito, no pasaron unos 20, 25 días y cambió su carro por una Toyota Hilux último modelo de concesionario. Bueno, lamentablemente descubrimos que los gastos que ahora el nuevo administrador estaba haciendo estaban siendo inflados. Por ejemplo, se compraba una factura de materiales de construcción que costaba 40,000 pesos y él le ponía un cero acá adelante y la hacía pasar por 400,000 pesos. Y en todas las facturas, hasta que obviamente yo descubrí un robo millonario, millones. Las ventas del producto, porque estaba sembrado eso de café, las ventas del café pues eran inmensas. Y las facturas que, bueno, él no traía facturas, sino ya nomás de boca le decía a la encargada de eso, le decía, tanto se vendió, apunte tanto. Y en eso habían millones de desfase. Uy. Entonces, se descubrió eso. Hermanos, una vez le dieron la oportunidad, volví a descubrir, volví a presentar las evidencias, volví a presentar las evidencias por tercera vez y la decisión que se tomó era que Carlos Gómez debía salir de la finca, salir de allí de misionero porque él no era pastor y el otro sí era pastor, a pesar de que estaba robando descaradamente. Y de esto hay testigos. 5, 10 veces más gastando inflando los valores de las facturas. Y lo digo, hermanos, porque fui testigo de eso y doy evidencia con nombres propios, denunciando a estos apóstatas. Y obviamente, este servidor, como no era pastor, pues entonces tuvo que hacer los planes. Fui liquidado de allá y tocó reiniciar en otro proceso ya en la tierra acá en Nariño. Pero así sucede con los dineros, hermanos. Los dineros que son producidos ahí se los roban así abiertamente. Los usan mal, aumentan los gastos. Y como vimos anoche, hermanos, los invierten en armas, los invierten en la bolsa de valores, los invierten para hacer shows y conciertos con artistas mundanos, para atraer con gastos pagos a evangelistas católicos y evangélicos y una cantidad de cosas. Testimonios para la iglesia en el tomo 7. Al tratar de controlar las mentes de los hombres, se atreven a hacer lo que Dios mismo no haría. Estaban controlando la mente, lo que están haciendo ahora. De esta manera siguen las huellas del romanismo. Hermanos, el mismo sistema jerárquico, lástima que no me dio el tiempo para presentar la similitud entre la jerarquía de Roma y la jerarquía de la corporación adventista. Se siguen los mismos lineamientos.
En la jerarquía romana, ¿cómo están? El papa a la cabeza, debajo del papa, ¿quién sigue? ¿Quiénes? Los cardenales, y así, hermanos, hasta que llegan hasta el sacerdote, hasta el cura de la parroquia. En la corporación adventista también está así, está el presidente, el papa adventista, ¿sí? Los presidentes de las divisiones, de las asociaciones, el pastor del distrito, la junta de iglesia, la misma jerarquía papal. Al tratar de controlar las mentes de los hombres se atreven a hacer lo que Dios mismo no haría. De esta manera siguen las huellas del romanismo. Introducen sus propios planes y métodos y debilitan la fe de los demás en la verdad mediante sus conceptos equivocados de Dios y con ello introducen principios falsos que obran como levadura para manchar y corromper las instituciones e iglesias. Todo lo que rebaja el concepto que el hombre tiene de la justicia y la equidad y el juicio parcial, y cualquier plano o precepto que arrastra a los agentes humanos de Dios bajo el control de las mentes humanas, menoscaba su fe en Dios y aparta al alma de él. Hermanos, nosotros no tenemos por qué ejercer control de la mente o de las actitudes de las otras personas. Tenemos el libre albedrío. Y esto dice, cualquier plano o precepto que arrastra a los agentes humanos, a las personas de Dios, bajo el control de las mentes humanas, menoscaba su fe en Dios y aparta al alma de él. Por eso en sostén propio no hay jerarquías. Todos somos hermanos. Ah, que el hermano fue pastor. Bueno, él fue pastor. Allá cuando había la jerarquía. Ahora el hermano tiene el mismo nivel del hermano. Aquí no tenemos cabezas ni dirigentes. Todos somos hermanos para la gloria y honra de Dios. Todos servimos. Todos estamos. Es más, debemos seguir el ejemplo de que el que sirve, de que el que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Servir. Bueno, entonces Dios no justificará ningún plan por medio del cual el hombre trate de gobernar u oprimir en el menor grado a sus semejantes. Tan pronto como el hombre trata de establecer una regla de hierro para los otros hombres, deshonra a Dios y pone en peligro su propia alma y las almas de los hermanos. Esto es delicado, hermanos. No podemos actuar como la jerarquía del romanismo. Debemos tomar las decisiones en conjunto, opinar, orar por sabiduría y hacer lo más correcto. ¿Cuáles son las razones por las que debo ser obrero de sostén propio para avanzar la obra de Dios? ¿Cuáles serían las razones por las cuales debo ser obrero de sostén propio para avanzar la obra de Dios? Voy a leer de la colección Spalding and Magan, página 175. Durante años, ella escribió así, miren. Durante años, la misma rutina, la misma forma regular, entre comillas, de trabajo se ha seguido y la obra de Dios se ha visto obstaculizada en gran medida. Estas eran las circunstancias que se vivieron para dar origen al sistema del sostén propio en el adventismo. Los planes estrechos que han sido seguidos por aquellos que no tienen el juicio claro y santificado ha dado lugar a que se demuestre que no son aprobados por Dios. Y si esos planes estrechos que han sido seguidos por aquellos que no tienen el juicio claro y santificado no son aprobados por Dios, entonces ¿en dónde se ha venido colocando los recursos del Señor? ¿En dónde, hermanos? En la tesorería de Satanás. Y hay de aquellos que a sabiendas de esto siguen colocando sus recursos en la tesorería de Satanás y no están apoyando
los ministerios y los obreros de sostén propio en sus diferentes lugares. Dios pide un reavivamiento y una reforma, pero ¿en qué sentido quiere Dios un reavivamiento y una reforma? Las líneas regulares, o sea, el manejo que le ha dado la asociación, la corporación, la conferencia general a los recursos, las líneas regulares no han hecho la obra que Dios desea que se hubiera hecho. ¿Por qué no han hecho la obra? Porque esos recursos se han colocado en la tesorería de Satanás. Apoyar, invirtiéndolos en la bolsa de valores, en los hospitales para practicar abortos y cambios de sexo, para practicar eso que el diablo ha levantado ahora de la estética. En los hospitales adventistas se practica ese tipo de cosas, aumentándole el busto a las damas, aumentándole los glúteos a las damas y una cantidad de cosas, cambiándoles el sexo a las personas, practicando abortos. Allí se han invertido los recursos, en la bolsa de valores, en las armas. Anoche lo escuchamos. Ahí están las evidencias en el PowerPoint que les compartí. Entonces, no han hecho la obra que Dios desea que se hubiera hecho. Permitamos que el reavivamiento y la reforma hagan cambios constantes. Un reavivamiento y una reforma en eso, hermanos. En la manera de usar los recursos. Algo se ha hecho en esta línea, pero no hay que permitir que el trabajo termine aquí, no. Que todo yugo se rompa, que los hombres despierten a la conciencia de que tienen una responsabilidad individual. Hermanos, que rompan todo yugo, rompamos todo yugo. No tengamos nada que ver con la apostasía, con estas empresas ecuménicas, con estas iglesias caídas, con estas denominaciones que, como dice la profeta, un día, yo vi, dice, que un día los adventistas nominales nos entregarán a los católicos, nos traicionarán y nos entregarán a los católicos. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. A mi hermano Jason, acá en la ciudad de Pasto, que ahora se está congregando con nosotros para la honra y gloria de Dios. Hermano Jason, no demora el día en que le llegue el pastor a su casa o lo llame a confrontarlo. Ahorita nomás, en unos minutos, van a llegar los pastores a la casa de nuestra hermana Ángela para confrontarlos, porque lo más seguro es que ya saben que allí hay disidencia. Y lo más seguro es que esa visita va a dar pie para desfraternizarlos. Gracias a Dios que nosotros pedimos la baja de esa membresía. No soportamos más y pedimos que se nos borre de esos libros, porque estamos seguros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo. Y no que se cierre el tiempo de gracia y mi nombre permanezca inscrito en un libro de una iglesia caída, unida, como hermana de la ramera. Vamos a pedir oración para que en el momento en que mi hermana Ángela se comunique en unos minutos, sea para darme la señal que debemos ya estar con ellos allá apoyándoles. Quizás, hermanos, si nos tocara cortar o terminar el estudio, hermanos, pido humildemente que por favor, allá donde se encuentran, hagan grupitos para orar, para que el Señor le dé a mi hermana Ángela, a su familia, la sabiduría. Si me es permitido a mí hablar, me dé a mí también el valor y el discernimiento para poder hablar y contender por la fe. Estaremos grabando esta escena, si el Señor lo permite, para luego compartirla como testimonio. Le he dicho a mi hermana Ángela que
elabore un listado de unas preguntas para que después que ellos les pregunten y ellos respondan y testifiquen, ellos puedan hacerles las preguntas. ¿Qué preguntas les van a hacer? Preguntas de doctrina para que en las respuestas que ellos les van a dar, nosotros tengamos la oportunidad de demostrarles a estos hermanos que son doctrinas de demonios. Preguntas como, les van a decir, pastor, ¿usted cree que nosotros nacemos pecadores? ¿Usted cree en el pecado original? Le va a decir que sí. ¿Usted cree que Cristo cuando vino tomó la naturaleza humana como la dan antes de la caída, una naturaleza inmaculada? Le va a decir que sí. ¿Usted cree que Cristo va a cerrar el tiempo de gracia primero para los adventistas? Le va a decir que sí. ¿Usted cree que Cristo terminó su expiación en la cruz? Le va a decir que sí. ¿Usted cree que el diezmo es solamente para sostener a los pastores y ministros de la corporación? Le va a decir que sí. ¿Usted cree que nosotros sí podemos dejar de pecar ahora en esta tierra por la justicia de Cristo? Le va a decir que no. Vamos a hacerles esas preguntas puntuales y les estaremos compartiendo el testimonio. ¿Sí? Tenemos una responsabilidad individual, mis apreciados hermanos. Mire, la hermana Huay, en el boletín de la Conferencia General del 10 de abril de 1903, en el párrafo 3, escribió esto. Una y otra vez los hombres han dicho, la voz de la conferencia es la voz de Dios. Por lo tanto, todo debe ser referido a la conferencia. La conferencia debe permitir o restringir las diversas líneas de trabajo. ¿Pero quién ha dicho eso? Los hombres, aquí resalto. Los hombres han dicho eso. Como se ha presentado el asunto ante mí, dice ella, es un compás estrecho y dentro de este compás estrecho, todas las posibilidades están bloqueadas. Estos son los que les gusta ejercer el poder tipo rey, monarquía. Sin embargo, el trabajo llevado a cabo por todo el campo exige un curso totalmente diferente de acción. ¿Diferente de qué? De creer lo que los hombres han dicho, que la voz de la conferencia general es la voz de Dios y que por lo tanto todo debe ser referido a la conferencia y que la conferencia debe permitir, debe permitir o restringir las diversas líneas de trabajo. Hermana Ángela. ¿Sí? A ver, hermanos. Luis Francisco. El hermano Luis Francisco nos dice algo aquí, hermanos. A ver si me permite. Dice el hermano Luis Francisco. ¿Quién era? Hermano, a nosotros nos llamó el pastor, pero no insistieron tanto como no tenemos el pastor, pero no insistieron tanto porque como no tenemos muchos recursos, pero ya avisaron en la iglesia que tuvieran cuidado con nosotros, que estábamos sacando los hermanos de la iglesia. Ya nos dicen reformistas. Sí, hermano Luis, así es. Ese es el proceso por lo cual todos debemos pasar y que Dios le ayude y le dé fortaleza y valor. Recuerde que el Señor le ha dicho, salid en medio de ellos, pueblo mío, y yo os recibiré. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Hermanos, vamos a terminar aquí. Voy a pedirles el favor, hermanos. La hermana Ángela me acaba de comunicar que ya es hora de iniciar la reunión. Pido, hermanos, por favor. Termino de leer aquí este texto que dice, existe la necesidad de colocar un fundamento diferente del fundamento que se ha establecido en el pasado. Hemos oído mucho acerca de todo lo que se mueve en las líneas regulares. Hermanos. Hermano Carlos, todos a orar, hermano. En este momento, hermanos, pido por favor que oremos
que sigan congregados en los sitios donde están. El Santo Sábado no ha terminado. Doblen rodilla, hermanos, oren mientras sucede esta reunión, porque esto será una evidencia para la honra y gloria a Dios, no solamente allá en Medellín, sino en Colombia y en todas partes del mundo. Los dejo, mis hermanos, y voy a pedirle el favor a la hermana Luz Marina que en este momento haga la oración, nos despida por un momento, y si algo sucede de aquí hasta las 6, hermanos, ya les estaré comunicando. Oremos, hermanos, de rodillas. Oremos. Padre Santo, Omnipotente, Todopoderoso, a ti sea dada la honra, la gloria y la alabanza por toda la eternidad. En este momento estamos de rodillas, tu pueblo historicista, Señor remanente, implorando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y especialmente con la hermana Ángela, Señor. Que tú, Señor, la llenes de sabiduría para que ella pueda dar fe de lo que nosotros sabemos, Señor. Para que ella pueda afrontar esta verdad, porque es una verdad en la que nosotros estamos. Que el poder del Espíritu Santo se haga manifiesto, Señor, y también toque los corazones de aquellos pastores para que puedan salir de ese engaño tan terrible en el que están y en los que nos tuvieron tantos años. Bendito Padre Celestial, sea hecha para ti la honra, la gloria y la alabanza. Solamente tú la mereces. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos escuchas. Gracias por todas las evidencias que hay acerca del tremendo engaños que tiene la iglesia corporativa, Señor. Gracias porque tú nos has abierto los ojos y porque tú nos llenas de sabiduría y nos das el verdadero evangelio que debemos tener, Señor. Acompáñanos y danos tu Santo Espíritu. Quédate con el hermano Carlos y ayúdalo también. Dale sabiduría de lo alto, Señor. Síguelo hinchiendo de amor para que él pueda seguir adelante con este ministerio tan importante que es el saber una verdad tan clara como la tenemos, Señor. Bautízanos, oh Dios, y esperamos en ti, confiamos en ti, confiados en que tú has perdonado nuestros pecados, Señor, y los has tirado al fondo de la mar, Señor. Que tú nos haces libres y que nosotros somos tus hijos que tú has escogido, Señor, porque no todo el mundo entiende estos programas, Señor. Danos, Señor, la paz interna y bautízanos con el Espíritu Santo. Danos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Amén, Divino Padre.